Buenas tardes, feliz sábado tengan todos ustedes una vez más. Nuestra hermana Carmen por ahí les comentó que se pusieran cómodos, no se pongan tan cómodos, porque si no se pueden dormir. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, con la reflexión de esta tarde, pero vamos como ya de costumbre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Señor, en esta hora de la tarde nuevamente te agradecemos por la vida, porque nos has acompañado en tu santo día. Ahora que queremos abrir tu palabra, queremos pedirte que nos des permiso y que nos hables a través de ella. Ayúdanos, Señor, para que los que hemos o han de escuchar este estudio, no hagamos oídos sordos, Señor, no desechemos el mensaje. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y no como nosotros queremos, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a nuestra cita bíblica. ¿Se acuerdan cuál fue? Libro de Jeremías, capítulo 7. Los viernes ya hemos estado estudiando estos capítulos, ¿se acuerdan? Vamos a recordar un poquito, no vamos a leer todo el capítulo porque, bueno, vuelvo a repetir, ya lo hemos estudiado los viernes, todos los viernes nos estamos reuniendo para estudiar el libro de Jeremías. Si alguien en casa no lo ha leído, bueno, pues le invitamos a que lea el capítulo 7 para que vea el contexto en el que vamos a hablar de este estudio. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Esta fue nuestra cita bíblica. Dice la palabra de Dios así: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Se acuerdan de este texto que ya lo habíamos leído? Es una reclamación, por así decirlo, de parte de Dios hacia su pueblo. Que según lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que Dios le está recriminando a su pueblo? 7:18. ¿Qué es lo que Dios le está recriminando a su pueblo? Irse con dioses ajenos. Infidelidad, dicen por allá. Lo están provocando a ira, ¿verdad? Y dentro de todo lo que desobediencia y dentro de todo lo que ustedes están mencionando, pareciera que Dios hace hincapié en un pecado especial. ¿Sí? Podemos englobarlo, como ya ustedes lo dijeron, idolatría, sí, pero específicamente, ¿con qué tenía que ver esa idolatría? ¿Y esa idolatría? ¿Con hacer qué? Si ustedes notan o si notamos el versículo 18, si bien se habla de idolatría por el contexto del capítulo 7, pero en el versículo 18 Dios señala un pecado específico, una acción específica. ¿Cuál es? A un Dios especial, a un ídolo especial, ¿sí o no? Sí, sabemos que había idolatría, sabemos que había muchos tipos de idolatría, sabemos que había paganismo. Pero en el versículo 18, Dios hace hincapié en un ídolo especial. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Fíjense cómo están representados ahí una familia. Toda la familia, ¿verdad? Padre, madre e hijos. Los tres participaban. ¿El padre en qué participaba? En recoger la leña. Los hijos recogen la leña, Los padres ya con la leña, ¿qué hacían? Encendían el fuego. Y las mujeres no se quedaban atrás, ¿qué hacían? Hacían la masa para ofrecérselos a un Dios
o en especialmente en este versículo, a una diosa especial, llamada Reina del Cielo. ¿Y qué es lo que le hacían a esta Reina del Cielo? Bueno, ofrendas, ¿verdad? Ofrendas. Miren, ofrecer tortas, bueno, voy a leer lo que es Comentario Bíblico Adventista, dice, toda la familia, incluso los hijos, se unían en el culto idolátrico. ¿Tenía un problema grande el pueblo de Dios? Sí, hermanos. De aquí el carácter arrollador del juicio pronunciado contra todos. Si nosotros leemos el contexto inmediato, dice que el juicio de Dios iba a venir sobre las familias, ¿sí? Y alguien pudiera pensar, bueno, pero los niños, los hijos, bueno, ellos también eran participantes, por eso el tamaño del juicio iba a manera grande. ¿Sí se entiende? Ahora miren, ¿cuándo es que hacían tortas la gente? ¿Cuándo es que hacían este tipo de ofrendas? Miren, ofrecer tortas como sacrificio fue algo característico de varios cultos del cercano oriente. Esta práctica pagana, ¿cómo era esa práctica? Pagana. Más tarde penetró en el cristianismo. O sea que esto de que juntaban la leña, de que prendían fuego, de que amasaban tortas para la Reina del Cielo, era una práctica ¿qué? Pagana. Pero a través del tiempo, ¿penetró dónde? Estoy leyendo Comentario Bíblico Adventista sobre este versículo. Esto lo escribe según aquí Epifanio en su libro Contra Herejías 23, aquí me marca así. Para si alguien, bueno, quiere investigar, bueno, ahí está la fuente. Afirmó que algunas mujeres llegaban a ofrecer tortas en el nombre y en honor de la bienaventurada Virgen. En ciertos días presentan pan y lo ofrecen en el nombre de María. Fíjense hasta dónde, como penetró en el cristianismo, pues ahora a esa Reina del Cielo, que los paganos llamaban Reina del Cielo, penetra en el cristianismo y ahora dicen, bueno, no va a ser en honor a la Reina del Cielo, ahora se va a convertir en honor a María, para que los cristianos estuvieran, ¿qué? Contentos y de acuerdo, y no hubiera ningún problema. En ciertos días presentan pan y lo ofrecen al nombre de María, pero todos participan de esto. Las tortas que ofrendaban en tiempos de Jeremías era una especie de ofrenda de grano combinada con una libación como parte del culto. Se cree que la figura de la diosa estaba impresa o marcada en las tortas. ¿Cómo ven? O sea, hacían las tortitas, amasaban la masa y en esa masa, con algún método, imprimían la imagen de la Reina del Cielo, o en su caso acá el cristianismo, pues ya de María, ¿verdad? Pero era exactamente la misma. Ahora miren, vamos a ir, porque nuestro estudio de esta tarde no es ver la historia de Judá, simplemente vamos a sacar desde dónde viene esto, y ahora vamos a trasladarnos hasta el capítulo 44 de Jeremías, donde aparece también la mal llamada Reina del Cielo. Jeremías capítulo 34. Perdón, 44. Gracias, hermano. Miren, voy a leer desde el capítulo, capítulo 44. Desde el versículo 1, tenemos un poco de tiempo. Miren, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol y en Tafnes y en Nof y en tierra de Patros, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas y ni hay en ellas morador. Así que el juicio de Dios a estas alturas, en Jeremías 44, ya había caído el juicio de Dios sobre aquellos del capítulo 7.
Ya. Y muchos del pueblo habían escapado ¿a dónde? A Egipto. Por eso Dios en el versículo 2, dice, ustedes han visto todo el mal que traje sobre Jerusalén. Y nosotros acabamos de leer en Jeremías capítulo 7, que lo que acarrió ese mal sobre Jerusalén y sobre Judá fue que andaban tras dioses ajenos y haciéndole tortas a la reina del cielo. Entonces, ahora ese pequeño remanente que había quedado en Egipto, ahora Dios les habla a ellos. ¿Estamos entendiendo? Y les dice, miren, ustedes han visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas y ni hay en ellas morador, a causa de la maldad que ellos cometieron para hacerme enojar. Fíjense cómo recuerda, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas. ¿Se había pasado eso o no? Madrugando y enviándolos diciendo, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Lo leímos ahí en el 7. Ahí está la historia, esto que está contando Dios, esto que está recordando. Pero ¿qué pasó? Versículo 5. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi furor y mi ira, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron destruidas y asoladas como están hoy. Ahora pues así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas, para ser talados varón y mujer y niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, y de las maldades de los reyes de Judá, y de las maldades de sus esposas, y de vuestras maldades, y de las maldades de vuestras esposas que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Les está recordando todo lo que hacían sus padres, sus antepasados. Y el versículo 10 dice, no se han humillado hasta el día de hoy. En pocas palabras, Dios les está diciendo, miren, ya les pasó una vez a sus padres, ya pasó una vez allá. Fueron talados, fueron transportados, el pueblo fue acabado por causa de sus maldades. Y ahora ustedes que están acá, ¿por qué siguen en lo mismo? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, esta palabra por tanto quiere decir, por esta razón, o a consecuencia de esto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Quién lo dice? No lo dice. ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? He aquí que yo pongo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Ya tenía Judá ejemplo de lo que había sucedido por la desobediencia y por la idolatría. Ya. Y sin embargo Dios dice, pero a ustedes aún viendo, no entienden. Por tanto, o a consecuencia de esto, yo pongo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el remanente de Judá que puso su rostro para entrar en la tierra de Egipto para morar allí, y en la tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán espada y por el hambre serán consumidos, por la espada y el hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán causa de blasfemia, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén. ¿Sí ven que ya había sido castigado un día Jerusalén? Judá sabía, Judá ya había visto, y ni aún así se arrepintieron. Castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada y con hambre y con pestilencia. Y del remanente de Judá que entraron en tierra de Egipto para morar allí, no habrá quien escape.
ni quién quede vivo para volver a la tierra de Judá, por la cual suspiran ellos por volver. Fíjense, hermanos, voy a volver a repetir, y del remanente de Judá, que entraron en tierra de Egipto para morar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá. O sea que estaban esclavos en otra tierra. Pero en vez de buscar a Dios en aquella tierra extraña, estaban en idolatría. Seguían los mismos pasos de aquel pecado que había acarreado la ira de Dios en aquel tiempo. Y ellos suspiraban por volver. Pero dice que no iban a volver, porque no volverán sino los que escaparen. Y ahora escuchen, hermanos, si tú hubieras recibido un mensaje de Dios como este, que te hubieran dicho, miren mira Pedro, o mira Marco, o mira Iglesia de Praderas, ¿ustedes vieron lo que le pasó a la iglesia que estaba antes de ustedes? Miren, por sus apostasías, por sus idolatrías, fueron exterminados, fueron acabados. Mi juicio cayó sobre esa iglesia. Y ustedes lo saben, Iglesia de Praderas. Pero ustedes han seguido igual. Por tanto les digo que voy a traer muerte sobre hombre, sobre mujer, sobre niños. Si tú hubieras recibido este mensaje, o los que me están viendo hubieran recibido este mensaje, ¿cómo hubieran reaccionado? ¿Cómo hubieran reaccionado, hermanos? Ya sabíamos lo que había hecho un pueblo, ya sabíamos cómo se había comportado, ya sabíamos los pecados que habían cometido, los llamados que Dios había hecho. No era para menos que el pueblo hubiera reaccionado y hubiera dicho, Señor, no nos dábamos cuenta de esto, por favor, perdónanos. No queremos ser destruidos como nuestros antepasados. ¿No era lógico reaccionar así? ¿En qué cabeza cabría una reacción diferente? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Este pueblo que ya estaba en Egipto. Versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, ¿poquitos? Una gran multitud. Y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, ¿quieren saber qué respondieron al mensaje? Versículo 16. En cuanto a la palabra que nos has hablado, Jeremías, en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Cómo ven? No tenían un problema, tenían por lo menos dos problemas. El mayor problema es que no querían escuchar el mensaje. No lo querían escuchar. Pero tenían otro problema. Les caía gordo Jeremías. Les caía mal. Por eso dicen, mira, ese mensaje, de por sí no lo queremos, de por sí no nos gusta, pero mucho menos lo vamos a escuchar de ti. Hermanos, ¿será que nos pueda suceder esto hoy? ¿Será que haya alguien que venga de parte de Jehová y te dé un mensaje, pero que porque no te cae bien tú digas, a este no lo oigo? No, sí sé que es verdad lo que dice, pero de él no quiero nada. Hermanos, tonterías, necedad, rebeldía. Versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso
a la reina del cielo. Aparece otra vez ahí, ¿se dan cuenta? En pocas palabras, la gente, el pueblo le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, nosotros no queremos escuchar ese mensaje, no nos gusta, y viniendo de ti mucho menos queremos escuchar. Y aún escuchando el mensaje y aún sabiendo lo que tú nos dijiste, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. Es lo que estaba diciendo. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos agrada. ¿Qué es lo que nos agrada? Vamos a seguir ofreciendo incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. En pocas palabras, ellos están diciendo: nos va bien, nos iba bien cuando hacíamos esto. Mas desde que cesamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. ¿Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo? Sí, porque estaban atribuyendo las bendiciones del Dios misericordioso a un Dios pagano, a una tal mal llamada reina del cielo. Estaban diciendo que lo que les daban las bendiciones no era Dios, era esta deidad pagana. 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso nosotras hicimos tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin saberlo nuestros maridos? Pero fíjense, hermanos, cómo las mujeres contestan. ¿Se estaban lavando las manos? ¿Le estaban echando la culpa a sus maridos? Claro. Mira, nosotros hicimos eso, pero nuestros maridos sabían y nos dieron permiso y no nos decían nada. Y quiero que guardes esta pregunta en tu mente: ¿será que hoy en día haya mujercitas que presionan al marido y que el marido, para que la esposa no se enoje, permiten que se hagan este tipo de cosas? Y ahorita vamos a hablar más claro. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, porque nuestro estudio, volvemos a repetir, no es ver la historia de Judá, simplemente vamos a tomar lecciones de allá para traerlas a nuestro tiempo. La historia nos pone al Dios verdadero, nos pone al profeta, nos pone al pueblo escogido de Dios y la situación que está sucediendo ahí. La acabamos de ver. Y hoy en día existen los mismos 4 elementos. ¿Conocemos a Jehová de los ejércitos? Amén. ¿Tenemos también un profeta hoy? ¿Sí? ¿Hay un pueblo escogido hoy? Y las circunstancias, lo que está sucediendo en el medio, ¿creen que se parezca también a aquello? ¿O será que eso hoy es diferente? Y ahora tengo que decirlo. Pareciera que esta historia que nosotros acabamos de ver, eso sucedió en el pasado, sucedió ya con Judá, y que nada tiene que ver con nosotros. Pero cuando analizamos los elementos, cuando analizamos los principios, vamos a ver que estamos viviendo otra vez la misma historia. Voy a leerles un
Miren, ¿quién era la reina del cielo? ¿Quién era la reina del cielo? Por lo menos vimos dos referencias, Jeremías capítulo 17 y Jeremías capítulo 44. Perdón, Jeremías capítulo 7 y Jeremías capítulo 44. Dice que el pecado, que uno de los pecados, pero que Dios recalca más, que trajo la ira de Dios sobre el pueblo escogido, fue que adoraban a una llamada reina del cielo. ¿Quién era ella? ¿Quién era? Escuchen. Nombre con el cual generalmente se identifica a Ishtar. ¿Quién es Ishtar? Diosa de los asirios y de los babilonios. Esa era la reina del cielo. O sea, el pueblo de Judá conocía al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, pero decía, no queremos adorarte a ti, nosotros queremos adorar a la reina del cielo llamada Ishtar, que es la diosa de los asirios y de los babilonios. Las ceremonias inmorales relacionadas con este culto despertaron la indignación de Jeremías, especialmente porque parece haber sido una parte importante de la idolatría que entonces se practicaba. Ahora escuchen, porque aquí nos va a dar pistas en este texto, que es el comentario bíblico adventista, y en otro texto, escuchen bien de dónde vamos a leer el otro texto, sacado de la red común Google. Nos va a dar pistas para ver un poco más, conocer un poco más sobre la reina del cielo. Ishtar era la diosa madre. Primera pista. Ishtar era la diosa ¿qué? Madre. Y equivalía a la diosa que los hebreos denominaban Astoret y los cananeos Astarte, cuyas estatuillas se encuentran en Palestina. Esta diosa de la fertilidad, de la maternidad, del amor sexual y de la guerra, era adorada con ritos sumamente inmorales y degradantes. Así que esta diosa tenía varias características. Y una de esas características era la fertilidad y la de la maternidad. En esencia, era la misma diosa que se adoraba con muchos nombres y de muchas formas. Los babilonios la llamaban Ishtar, otros la llamaban Astarte y otros la llamaban de diferentes formas. ¿Pero qué dice aquí? Era la misma. Era exactamente lo mismo. Tales como la Tierra Madre, ese es otro nombre. La Virgen Madre del Asia Menor, Artemisa. O Diana de los Efesios. ¿Vean? Exactamente lo mismo. Es la misma deidad pagana. Simplemente que cambiando la cultura, cambiando el lugar, la llamaban diferente, pero era exactamente lo mismo. Venus también le llamaban. Y otras formas, otros nombres. En varios de los nombres de la diosa Madre Virgen, figuraban elementos que significaban señora o dueña, tales como Nana, Inini, Irnini, Beltis. Algunos de los nombres que se le daban era Belti, mi dama. También equivalente exacto del término italiano Madonna. Ahora podemos entender por qué esta figura artística tiene tanto éxito y se le conoce como la reina del pop.
Belitni, que quiere decir Nuestra Señora y Reina del Cielo, nombre que se le daba a Ishtar cuando se le adoraba sobre los tejados de las casas como estrella matutina o vespertina, con una ofrenda de tortas, vino e incienso. Se conoció a Ishtar también como la Madre Misericordiosa, que intercedía con los dioses en favor de los adoradores de ella. Algunos de esos nombres y atributos se aplican hoy a la Virgen María. Como ahora estamos en México y como ahora la cultura ya cambió, y en el cristianismo, pues ahora ya no es Ishtar, ya no es Venus, ya no es Madonna, ahora vamos a decir que es ¿qué? María. Y cuando tú piensas con tu inocencia, con tu fe sana, piensas que estás adorando a María, estás adorando a Ishtar, a la diosa de los babilonios, estás adorando a Diana de los efesios, estás adorando a Venus, estás adorando a Madonna. Y para empezar, déjenme decirles que con todo respeto, la Virgen María está muerta, está descansando en su sepulcro, la Madre de Jesús, y está esperando la segunda venida de Jesucristo, y va a resucitar para vida eterna. Pero María no en ninguna parte de la Biblia dice que debe ser adorada. María en ninguna parte de la Biblia dice que es intercesora. María en ninguna parte de la Biblia puede perdonar pecados, ni hace milagros. ¿Por qué? Porque María está descansando en la tumba. María está muerta, ¿verdad? Solamente hice un paréntesis. Se cree que muchos de los cultos locales a la Virgen que subsisten en el antiguo mundo son la supervivencia moderna del culto de alguno de los diversos aspectos de la antigua diosa madre. Y ahora a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Será que este problema de la idolatría, será que este problema de adorar a la diosa madre sea solo problema de los mundanos? ¿Sea solo problema de nuestros hermanos católicos que los apreciamos mucho, pero que aún todavía no conocen la verdad sobre esto? ¿O creen que los cristianos y los adventistas que nos decimos conocer la verdad, estamos libres de esto? Y a lo mejor alguien de aquí o alguien de los que me está viendo puede decir, nosotros no adoramos a María. Nosotros no adoramos a la Reina Madre, a la Diosa Madre. Pues, hermanos, lamentablemente se los vamos a demostrar que sí. ¿Y saben qué es lo más lamentable, lo más triste? Que no se los voy a demostrar ni con la Biblia, ni con el don profético. Se los voy a demostrar con informes que la gente historiadora de afuera ha hecho sobre esto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si yo lo muestro con la Biblia y con el don profético, ustedes pueden decir, bueno, pues es que la acomodaste. Bueno, pues es que ahí no quiere decir eso. Pero hermanos, que una fuente fuera de la iglesia o fuera de la palabra de Dios atestigue de que esto es así, es increíble. Y pues personalmente digo, nos debería de dar vergüenza. Porque ¿cómo es posible que la gente mundana, que la gente que no conoce Biblia, que la gente que no conoce don profético, está diciendo que estas cosas son así? Y nosotros que conocemos Biblia, que conocemos don profético, defendamos cosas que la Biblia y el Espíritu de Profecía no dicen. ¿De qué estoy hablando? A lo mejor tú ya sabes de qué estoy hablando. Estoy hablando del Día de la Madre. ¿De qué estoy hablando? Del Día de las Madres. Hermanos, lamento mucho
que en muchas iglesias, aunque el Día de la Madre fue ayer, ¿verdad? Y estas fechas, por lo que el mundo hace, pues no pueden pasar inadvertidas. Nos damos cuenta porque vemos el alboroto que se hace. Pero es una lástima y una tristeza que en las iglesias que se dicen ser cristianas se esté festejando esta idolatría, esta forma pagana. Pero todavía es más triste que el pueblo que se dice ser de Dios, como el pueblo de Judá se decía ser el pueblo de Dios, eran los primeros que cometían esta falta. Y decían: mira, Jeremías, aunque nos digas este mensaje que viene de ti, nosotros lo vamos a aceptar. Y nosotros vamos a seguir festejando a la reina del cielo. Y yo no quisiera que la historia se repita. Yo quisiera que hoy en día la gente escuchara la verdad. Yo quisiera que hoy la gente escuchara de dónde viene esto. Y no dijéramos como el pueblo de Judá, sino que viéramos la verdad y nos arrepintiéramos y dijéramos: ciertamente estaba equivocado. Pero esa decisión no me corresponde a mí. Esa decisión te corresponde a ti. Ahora, vamos a comprobar lo que nosotros estamos diciendo. Desde donde tú me estés viendo, donde nos estés viendo, tú puedes abrir Google y tú puedes buscar de dónde viene la festividad del Día de las Madres. Tú puedes buscarlo para que no pienses que yo te estoy engañando, que yo me lo estoy sacando de la manga, que yo me lo estoy inventando, que porque yo soy el Grinch, que porque yo soy un extremista, que porque yo soy un fanático. No, hermano, tú búscalo. ¿Sí? No es nada difícil. Miren, el Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor a las madres en gran parte del mundo y en diferentes fechas del año, dependiendo del país, cultura y nación que se celebre. O sea, esta festividad es una festividad mundial, pero no en todo lugar se celebra de la misma manera, según lo que dice aquí, ni el mismo día. Todo depende del lugar donde estés, ¿verdad? Y ahí nos mencionó que el Día de las Madres, pues es una festividad que se celebra en honor a la madre. Pero ¿dónde comenzó? ¿Dónde fue esto? Miren, las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia. ¿Dónde se celebraron los primeros días de la madre? En Grecia. Ahora yo quiero preguntar, cuando tú escuchas la palabra Grecia, o el nombre de ese país, ¿se te viene que es un país cristiano? ¿O se te viene que es un país pagano? De mitologías. Miren, se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea. O sea, en Grecia, ahí fueron las primeras veces que se empezó a celebrar el Día de la Madre. Pero no el Día de la Madre común. No, el Día de la Madre en honor a Rea. ¿Quién era Rea? Diosa de Zeus. Ahí aparece la mitología. O sea que en Grecia, cuando se celebraba el Día de la Madre, vuelvo a repetir, no estaban celebrando a las madres comunes. Para ellos, su creencia, su fe, era en Rea, una diosa, madre de Zeus, Poseidón y Hades. Hermanos, si no necesito explicar más. Creo que una persona inteligente que esté en sus 5 sentidos, que quiera razonar, no podemos nosotros decir: oh, pues allá en Grecia se celebraba el Día de la Madre en honor a Rea. Pero yo no creo en eso. Ahora yo celebro el Día de la Madre, pero no por eso, sino por otra razón.
hermanos. Si la festividad se creó, se inventó, celebrando a Rea, la madre de Zeus, de Poseidón y de Hades, cuando yo festejo el Día de la Madre, ¿a quién estoy festejando? Aunque yo diga que no es así. ¿Saben cómo es esto? Es como si yo dijera, hermanos, la Biblia dice que es el día sábado. Y yo lo creo. Pero yo todo me voy a trabajar al fin que yo sé que yo... ¿Me están entendiendo? No, miren, yo sé que el domingo es el día falso de reposo. Pero, pues de todo yo lo respeto, porque al fin que yo sé que es el... No sé si me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. Si la primera vez que se festejó el Día de la Madre, según la historia, esto no es religión, búscalo en Google. Se celebró la primera vez el Día de la Madre en Grecia y se celebró a la diosa Rea, y hoy yo celebro el Día de la Madre. ¿A quién estoy honrando? ¿A quién estoy festejando? Aunque ponga de ejemplo a mi madre, no estoy honrándola a ella. Porque es una festividad pagana que se inventó, que su propósito, que su fin fue honrar a aquella diosa pagana. Posteriormente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. ¿Sí ven cómo ha pasado de cultura a cultura? Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Con la llegada del cristianismo se transformaron. Ahora escuchen. Grecia se la pasó ¿a quién? A los romanos, ¿verdad? Se celebra el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Ahora escuchen. Con la llegada del cristianismo se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús. Así que peor tantito. Hoy en día tú dices que nada de santos. Hoy en día tú dices que eres adventista y ensalzas la ley de Dios y dices no te harás imagen. Y cuando celebras el Día de la Madre, estás haciendo todo lo contrario. ¿Por qué no estás celebrando a tu mamá? Estás celebrando a María. ¿Cuántas veces has juzgado a tus hermanos católicos? ¿Cuántas veces has dicho, pobrecitos, no conocen la verdad? Y tú que la conoces, como el pueblo de Judá dices, aunque me digas y aunque me muestres, de todos modos vamos a seguir. ¿Sabes qué sería mejor? Que dijeras, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí, yo estoy consciente de esto, pero aún con todo, me gusta y ahí voy a seguir. Sería mejor que dijeras eso, a decir que es mentira. Andar disfrazando las cosas, porque ¿sabes cómo se llama eso? Hipócrita. Y Jesús prefiere a los fríos o a los calientes, pero una persona hipócrita que dice conocer la verdad, que dice que es el pueblo escogido y que aún con todo eso anda celebrando estas festividades paganas, que las justifica, que las disfraza para seguir en sus festejos. Eso es peor delante de Dios. Eso es no querer entender. Eso es no querer saber la verdad. Ahora mira, ahí mismo en Google, tú vas a ver el día de celebración de cada país. Ahí Google te muestra en tal lugar esto, en tal lugar tal día, en tal lugar se hace esto. Pero nosotros, ¿en qué país estamos? En México, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, mira, te explica lo que hacen en Alemania. En Argentina, por ejemplo, solamente como un ejemplo, en la República Argentina se conmemora el 3er domingo de octubre, en referencia a la conmemoración de la maternidad de Santa María.
O sea que si tú eres un adventista argentino y celebras el Día de la Madre, ¿estás celebrando a quién? A Santa María. Pero ahora nosotros estamos en México, ¿sí o no? Mira, tiene ahí lo que hacen en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en España, en Italia. Pero lo que nos interesa a nosotros es en México, ¿verdad? ¿Qué se hace en México? En México, el Día de la Madre se celebra anualmente el 10 de mayo. ¿Cierto o falso? Sin ajustarse a días de la semana como otros países. O sea, aquí en México, los únicos que acomodan el día de la semana son los adventistas. Porque si el Día de la Madre cae en jueves, no importa, lo hacen el sábado. Si el Día de la Madre cae en domingo, no importa, lo hacen para el otro domingo o un sábado antes, ¿verdad? Fíjense cómo estamos. Este día se habría festejado por primera vez en 1911. Pero no fue hasta 1922 cuando se habría institucionalizado por iniciativa del director del Excelsior, Rafael Alducín, con el apoyo del secretario de Educación, José Vasconcelos, ya que se sugiere que esta iniciativa fue en realidad una reacción a un movimiento feminista. Puebla, es decir, pretendían contrarrestar las ideas de liberación y educación de la mujer que se discutían en Puebla. Pero eso no es lo peor. Ahora escuchen. La celebración incluye el apoyo de distintos entes estatales, incluyendo además cierta connotación religiosa, al vincularse homenajes a la Virgen de Guadalupe en algunos poblados. O sea que sí, esta festividad llegó allá en Grecia con la diosa Rea, y yo festejo ese día, pues yo estoy festejando a la diosa Rea, ¿sí o no? Pero estamos en México. Y dice aquí que ese día también tiene connotaciones religiosas. Al vincularse con homenajes a la Virgen de Guadalupe. O sea que si yo celebro el Día de la Madre aquí en México, ¿a quién estoy celebrando? Hermanos. ¿No les parece increíble esto? No nos hemos condenado tal vez tantas veces que hemos dicho, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Judá? ¿Cómo es posible que no entendían? ¿Cómo es posible que eran tan rebeldes? Y hoy, Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Miren. Miren, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿el Día de las Madres es según Cristo? Yo quiero que si tú piensas que yo estoy mal, que estoy diciendo barbaridades aquí, quiero que vengas y me muestres con la Biblia dónde dice que hay que festejar a la madre. ¿No el lema de los protestantes es sola escritura?
Ahora miren, hay un peligro, otro peligro, encerrado en esta celebración. Leo Comentario Bíblico Adventista, hermanos. Si ustedes notan, nada más estoy leyendo Biblia y Comentario Bíblico Adventista. Y fuentes históricas. Para que nadie diga que yo estoy acomodando el mensaje. De la misma Comentario Bíblico Adventista estoy sacando esto. Miren, había un grave peligro ante los creyentes de Colosas. Pablo aquí les llama la atención a ese peligro y con una solemne advertencia les aconseja que le hagan frente. El astuto adversario estaba procurando arrebatarles los beneficios que habían ganado. Trataba de despojarlos de sus progresos espirituales y de apoderarse de ellos como una presa, conduciéndolos a la destrucción como cautivos engañados por el error. Ahora explica la palabra engañar. Este verbo podría referirse a que los creyentes pudieran verse privados de los privilegios y las bendiciones de los cuales gozaban, a que los creyentes mismos fueran tomados como rehenes y esclavizados por Satanás. ¿Qué son las filosofías y huecas sutilezas? Es decir, filosofía engañosa, insustancial, supercherías, sutiles. Pablo no condena a la filosofía como tal ni acusa a los filósofos. Ahora escuchen, está advirtiendo contra la clase de filosofía de la cual hacían alarde los falsos maestros de Colosas. Filosofía insustancial y vana que promovían mediante sutilezas. El contexto sugiere que esta filosofía tenía que ver, escuchen, ¿contra qué filosofía estaba Pablo advirtiendo? Dice que Pablo no condenaba a la filosofía ni a los filósofos, pero sí estaba condenando una filosofía en especial. ¿Cuál era? El contexto sugiere que esta filosofía tenía que ver con observancias ceremoniales, con creencias humanas, con tradiciones, hábitos y puntos de vista materialistas. Todo lo cual tendía a alejar del Evangelio de Dios. Sin duda también contenía inútiles especulaciones acerca de cuestiones pueriles, un hueco alarde de argumentos engañosos sin base real. Esa clase de filosofía se ocupa siempre de los detalles sobre cuestiones difíciles referentes a teorías que parecen verosímiles, pero que tienden a engañar a los que se ocupan de ellas y a negar la predicación del Evangelio de Dios. Ahora escuchen, hermanos. Quiero que pongan atención en este aspecto, o en esto que vamos a leer, porque este es uno de los engaños más grandes que trae este Día de la Madre. Escuchen. El centro de esa filosofía es el ensalzamiento del hombre. El humanismo. En el Día de la Madre, ya vimos que se adora una deidad pagana, ya vimos que cuando celebramos el Día de la Madre estamos adorando a la Reina del Cielo, que nuestra cultura se llama Virgen de Guadalupe, y que dentro de templos adventistas se está celebrando. Pero también vimos, o estamos viendo el peligro del humanismo, de exaltar al hombre. Yo quiero preguntarles algo. Si en una iglesia, en cualquier iglesia, se celebra el Día de la Madre, quiero preguntarles, ¿a quién se exalta? ¿A la mujer, a la madre o a Dios? ¿A quién se alaba? ¿A la madre, a la mujer? ¿A quién se le reconoce? ¿A la madre, a la mujer? ¿A quién se le dan regalos? A lo mejor hoy no das tortas, a lo mejor hoy no das ofrendas como las de antes, pero si llevas flores, si llevas obsequios, si llevas un regalo, a manera de exaltar a la criatura en vez de exaltar al Creador. Pero sientes que estás haciendo bien. Te han engañado y te han dicho que no es malo. ¿Por qué no te han mostrado esto? Porque es más cómodo
dejar que te enseñen errores, a que tú mismo vayas a la Escritura a investigar si estas cosas son. El centro de esa filosofía es el ensalzamiento del hombre, entre tanto que Dios queda completamente excluido e ignorado. ¿Sabías que tal vez hoy en algún lugar del mundo dijeron, hoy es el Día de las Madres? ¿Y el Día de Jehová dónde quedó? ¿Sabías hoy que mucha gente iba con su mente a la iglesia para adorar a la madre, pero no para adorar a Dios? ¿Sabías que hoy lo que le animó a la gente a ir a la iglesia fue porque iba a haber arreglos, fue porque iba a haber flores, fue porque iba a haber un pastel en honor a la madre? Eso fue lo que les animó, pero no les animó el ir a alabar al verdadero Dios. Lo mismito que pasó allá con Jeremías en el pueblo de Judá. ¿O esto no es así? Termino el párrafo. El cristiano debe estar alerta y preparado contra los que la enseñan. Su fin es muerte eterna. Las tradiciones son los patrones habituales de conducta y creencias humanas, las cuales se transmiten de generación a generación. Las tradiciones pueden ser buenas o malas. Pablo advierte contra las que alejan la verdad, pues son de origen humano y no divino. Por ejemplo, hay una tradición que dice que cada sábado debes de estar en la iglesia. ¿Esa tradición es mala? No, porque más que tradición, pues es un consejo de Jesús, ¿no? Es un consejo de Dios. Está en armonía con los principios de Dios. Pero hay otras tradiciones que son de origen humano. Por eso yo decía hace un momento, ¿tú crees que yo estoy mal? ¿Tú crees que yo estoy exagerando? ¿Tú piensas que lo que yo te estoy diciendo es mentira? Muéstrame con la Biblia dónde se celebra a las madres. Muéstrame si es un mandato de Moisés. Muéstrame si es un mandato de Jesús. Muéstrame si los verdaderos hijos de Dios lo hacían. Y entonces yo me retracto de lo que estoy diciendo aquí. Entonces yo me voy también con ustedes a celebrar el Día de la Madre. ¿Verdad que sabes que no lo vas a encontrar? Y lo peor de todo esto es, hermanos, miren, hay muchas personas, hay muchas gentes que no saben esto y que están en la iglesia y piensan, porque los ministros así les dicen, piensan que es lo correcto. ¿Saben que Dios tiene misericordia de ellos todavía? Porque no saben. Pero ¿saben cuál es lo peor? Que hay personas, hay hermanitos que saben esto, que están conscientes de esto, pero como gusta también de las tradiciones, como es más cómodo, como es más fácil, aún sabiendo estas cosas, a celebrar el Día de la Madre. Y tal vez acallamos nuestra conciencia. Yo sé dentro de mí que esto no es así. Pues todavía peor. ¿No? Porque tú mismo estás siendo testigo de que eso no es así. Aún así lo estás haciendo. La norma siempre debe de estar de acuerdo con Cristo. Se presenta a Cristo en oposición a todas las filosofías engañosas. Los argumentos usados por los falsos maestros siempre deben compararse con las doctrinas del gran maestro. Cristo, el creador y sustentador, es la norma para medir todo verdadero
conocimiento. ¿La diosa madre? No, Cristo. Y miren, voy a terminar con esto, hermanos. Voy a terminar con esto. Hay un pastor que es pertenece a la iglesia adventista del séptimo día y sube algunos artículos a su Facebook, sube algunos artículos a su WhatsApp. Voy a decir el nombre porque a lo mejor alguien va a decir, no, ese no dice esas cosas que yo voy a decir. El pastor se llama Jacinto Flores Jr. Este pastor, como todos, pues dice cosas buenas y algunas pues que... Pero les voy a decir una cosa. Este pastor, en sus artículos, es pastor de la iglesia adventista. Jacinto Flores Jr. Este pastor habla en contra de comer carne. O sea, habla a favor de la reforma pro salud. Este pastor habla sobre lo mal que hace que la gente anda revoloteando sobre las iglesias. Este pastor habla que no está de acuerdo con los estos que se visten de amarillo y chorro, con los conquistadores. Él no está de acuerdo con los clubes. Es pastor en función de la iglesia adventista. Y él sube artículos donde dice que los clubes no sirven, que los clubes tienen que ver con masonería, que los clubes tienen símbolos paganos, que los clubes no sirven para nada. Y lo cual se lo aplaudo. Pero ahora que llegó el Día de la Madre, me sorprendió. Porque miren lo que escribe él en uno de sus artículos. No todas las costumbres del mundo son para hacerle mal al prójimo o para violar algún mandamiento de la ley de Dios. Vean cómo buscan la manera de justificarse. ¿Y saben cuál creo yo que es la razón por qué le escribe esto? Porque a su esposita le ha de gustar el Día de la Madre. Y por hacerle caso a su esposa, pues entonces él tiene que inventar, tiene que sacar un artículo a favor del Día de la Madre. ¿Cómo es posible que en otras cosas más grandes tiene la verdadera luz y en esto tan pequeño? Es por eso que los verdaderos cristianos no nos ponemos, fíjense, es por eso que los verdaderos cristianos no nos oponemos al Día de la Madre, al Día del Niño o al Día del Pastor. Es verdad que Jesús no seguía las tradiciones de los hombres, pero esas eran todas tradiciones opresoras, destituidas de amor al prójimo y contrarias a la ley de Dios. O sea, según él, esto es la razón por la que Jesús no seguía tradiciones. Por ejemplo, dice él, Cristo no guardaba la costumbre o tradición judía de no sanar en sábado. El mundo también tiene tradiciones que muestran amor al prójimo y que no están en pugna con la ley de Dios. Los cristianos podemos aprovechar, ahí está la justificación, esas ocasiones festivas para hacer el bien y glorificar a Dios. Y ahora escuchen, qué blasfemia y qué apostasía. Aún en la noche de brujas se puede honrar a Dios, no con disfraces de monstruos o consumiendo grandes cantidades de dulces, sino con nuestro trato amoroso y comprensivo hacia esos niños vestidos de Halloween. La observancia del día domingo como día de reposo sí contradice a la ley de Dios, pero la festividad del Día de las Madres no hace lo mismo. Y aunque los cultos en el primer día de la semana son de origen pagano, no es pecado abrir la iglesia en domingo para estudiar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué camino van? Directos, preparándose ellos y preparando a los feligreses para la ley dominical. Pero no tiene nada de malo el Día de las Madres. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Totalmente fuera de contexto. O sea, que los que quieren que paremos de hacer el bien en ciertos días del año
son los enemigos de Jesús. Ahora resulta que decir la verdad, exaltar la verdad y señalar la verdad, señalar el error, ahora somos enemigos de Jesús. No cabe duda que cuando escuchamos esto, nos acordamos de cuando Jesús dice, y dentro de vosotros mismos se levantarán. Hermanos, este estudio ustedes lo pueden profundizar más, hay mucha más información. A causa del tiempo, solamente con la ayuda de Dios preparamos esto. Es tu decisión. ¿Quieres seguir como el pueblo de Judá? ¿Quieres decir, viniendo de ti este mensaje no lo quiero aceptar? Dilo y sigue adelante. Pero sabe bien que Dios va a pedir cuenta de todas las obras que estés haciendo. Pero si el Espíritu Santo está tocando tu mente y toca tu corazón y te está diciendo que esto es la verdad, no endurezcas tu corazón. No por quedar bien con tu familia, no por quedar bien con el pastor, no por quedar bien con la religión a la que profesas, vayas a traicionar a Dios. No endurezcas tu corazón, porque si seguimos endureciendo nuestro corazón, aún sabiendo las verdades y practicando el error, dice que Dios mismo mandará un espíritu de error para que creas a la mentira, y al rato voy a estar yo haciendo barbaridad y media y yo voy a pensar que estoy en lo correcto. Así que tengamos cuidado, que no queden al aire las palabras de Cristo en capítulo 24 de Mateo. Mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Hoy en día hay engaños que se llama Día de la Madre, Día del Pastor, Día del Niño, Navidad, San Valentín. Ya dijeron en la mañana, han metido hasta santos a la iglesia adventista y ni cuenta nos hemos dado. Metimos al santo San Valentín porque ¡ay, qué bonito estar enamorados! Hermanos, hipocresía, infatuación, tonterías. Así que, hermanos, este fue el estudio de hoy. Ojalá estas verdades y este estudio y este tema Dios lo pueda perfeccionar en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que caigamos arrepentidos ante Dios, pidiéndole perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todas estas cosas que tal vez sin saber o sabiendo las hacemos. Que Dios nos perdone, tenga misericordia de nosotros y nos ayude para que solamente practiquemos la verdad en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos.